Buenos días, amigos. Hoy vamos a ver el tema de Marcos 7:19 de la Sagrada Escritura, el Evangelio de Marcos, que habla sobre alimentos, en donde, como dice el título, no todos los alimentos son limpios, es decir, no se puede comer todos los alimentos, pero lo que dice aquí en la Escritura, tenemos aquí, en Marcos 7:19, dice, está hablando, contando, y dice: esto decía Yeshua, haciendo limpios todos los alimentos. Es lo que leemos aquí. Han hablado del tema de alimentos. Esto decía Yeshua, haciendo limpios todos los alimentos. Y esto es lo que consta aquí, es el texto que consta en la Sagrada Escritura. Entonces, claro, de aquí la gente ha cogido este texto para justificar que todos los alimentos son limpios, que uno tiene permiso para comer todo tipo de alimentos. Porque en la Biblia se señalaba, desde el Antiguo Testamento, que había alimentos puros y alimentos impuros. Y los alimentos puros eran los limpios. Había unos que se podían comer y otros no, de las carnes. Quiere decir, de los animales. En este caso, de los animales. Había animales limpios o puros y animales impuros, que de esos animales no había que comer, por ejemplo, el cerdo, o el buitre, o la serpiente, o los reptiles. Había ciertos animales que según las instrucciones de Yahvé no se podía comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí Yeshua no dice eso para nada. Ya hemos hablado en otras ocasiones de lo mal traducida que está la Biblia. Está fatal. Y ya no es un problema de simples errores, que pueda haber un error de traducción, ya no es eso, es que se ha traducido mal a propósito, adrede, en muchas ocasiones y no en todas, o en casi todas, para transmitir ciertas doctrinas que precisamente van contra lo que dice la propia Escritura. Entonces, en este asunto hay varios temas que vamos a ir hablando de esto. Entonces, si Yeshua no decía eso, que todos los alimentos son limpios, es decir, y todos los animales son limpios y se puede comer de todo, entonces, ¿qué es lo que decía aquí Yeshua? Esa es la pregunta. Bueno, pues esto vamos a ir viendo. Aquí viene en el libro de Marcos, capítulo 7, empieza y dice la historia que se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Es decir, aquí el problema de todo este tema es que los discípulos vieron, los fariseos y escribas vieron cómo los discípulos de Yeshua se ponían a comer el pan sin haberse lavado previamente las manos. Y entonces los estaban acusando y culpando y condenando por comer, en este caso era pan, era el alimento que había ahí, por comer, no habiéndose lavado las manos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese concepto de lavarse las manos, porque estos fariseos y rabinos y sacerdotes se lavaban muchas veces las manos antes de comer, era un ritual, pero era un ritual que era propio de ellos, que no venía en los mandamientos de Yahvé. Yahvé nunca había dicho que había que lavarse ni siquiera una vez las manos. Hombre, se dan instrucciones en la Escritura para la higiene, pues que hay que estar limpio, hay que lavarse en general. Y por la lógica uno se lava las manos, pero por la higiene y se lava el cuerpo, pero no como un ritual, como si lo hubiera mandado Yahvé, porque Yahvé no mandó esto. Entonces esto es lo que forma parte de los llamados takanot, que son reglamentos que se inventaban los fariseos y los rabinos, por lo cual torcían las escrituras y los mandatos que había dicho Yahvé. Entonces,
Bien, entonces, más adelante dice, con lo cual le respondió Yahshua diciendo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Ves? En el versículo 9 le dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, que los escribas y fariseos, sacerdotes, rabinos, judíos, anteponían primeramente sus propios reglamentos inventados y no hacían caso de los mandamientos de Yahvé. ¿Qué era el problema? Era esa tensión y ese enfrentamiento que tenía permanente Yahshua, el Hijo de Dios, con la élite religiosa judía, que les recriminaba Yahshua que no guardaban los mandamientos de Yahvé, sino que se habían inventado sus propios reglamentos. Y a su vez, estos fariseos y escribas y esta gente pues le acusaba siempre a Yahshua de sus propios reglamentos que se habían inventado ellos. Bueno, y después, cuando se alejó de la multitud, Yahshua, y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis aún así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina, purgándose todas las viandas? Es decir, la traducción aquí de Marcos 7:19 no dice lo que se escribe, lo que está escrito. Es decir, según lo que está escrito dice, porque no entra en su corazón, o sea, de lo que se come, no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía Yahshua haciendo limpios todos los alimentos, pero no dice eso. Esto está mal traducido, no dice eso. Dice, porque de la comida que se come no entra en su corazón sino en el vientre, y de allí sale a la letrina purgándose las viandas. Es decir, cuando uno va a hacer la función fisiológica de la excreción en el cuarto de baño, pues hace una purga de los alimentos, se desecha aquella parte de la alimentación que el metabolismo que no lo requiere, no lo necesita, y lo excreta hacia el exterior, y se purgan así los alimentos mediante la función fisiológica de la excreción, y se echan al exterior aquellos residuos que el cuerpo pues desecha y no los necesita y no los quiere, y se queda con el alimento. Y esto es a lo que se refiere, es la purga de la función fisiológica, entonces está mal traducido aquí precisamente, y Yahshua no dijo. Esto decía Yahshua haciendo limpios todos los alimentos. Esto es lo que no dice. Esto es una barbaridad. Decir esto es una mentira, es un fraude, una falsedad. Si es que tiene muchas caras, muchas cosas que decir esto. Vamos a ver. Yahshua, en los mandamientos, en el Viejo Testamento, en la Tanaj, se había dejado bien claro, primero en el jardín del Edén, que se comía comida vegetal. Después les dio Yahvé permiso al pueblo para que comieran animales, pero de los limpios. Les dio permiso, no les obliga, pero les dio permiso, porque cuando Noé estuvo en el arca, entonces cuando se posó el arca no había vegetales, se tenía que desarrollar toda la flora, y entonces bueno, tenían animales, y Dios les dio permiso para comer animales, pero de los limpios. Pero es un permiso, o sea, es como el plan B, pero lo que Yahvé quería era el plan A, que era alimentación vegetal en el jardín del Edén. Dicho en otras palabras, en el jardín del Edén, cuando estaban Adán y Eva, era una alimentación que tenían ellos antes del pecado, antes de entrar el pecado en la humanidad y en la tierra y en el mundo. Después, ya que había entrado el pecado y que fueron expulsados del jardín del Edén,
y vemos en el tiempo de Noé después, Dios les dio permiso al pueblo para que comieran animales, pero solamente de los limpios, es decir, los que se podían comer, que eran ovejas, terneras, pues, o sea, ciertos animales que se detalla en la escritura, en el Pentateuco, en esos libros primeros de la Biblia, se detalla cuáles sí y cuáles no. Es muy fácil verlo. También en cuanto al pescado, da permiso para comer pescados que tienen escamas y aletas, pero no mariscos, gambas, eso estaría prohibido, está fuera. Esos serían animales inmundos, son gambas, mariscos, camarones, crustáceos, todo ese tipo de cosas no forman, solamente aquellos pescados que tienen escamas y aletas. Eso por un lado. Claro, si aquí, supuestamente, en Marcos 7:19, si Jesús hubiera dicho que esto decía haciendo limpios todos los alimentos, o sea que se podía comer de todo, de los animales limpios y de los animales sucios, impuros, que se podía comer de todo. Esto es lo que dice la falsa traducción que hay en las Biblias actualmente. Si esto hubiera sido así, pues Yahshua, el Hijo de Dios, se habría contradicho a sí mismo. Porque antes en el Antiguo Testamento había dicho que se había dado permiso para comer animales limpios, pero no de los sucios, impuros, inmundos, de esos no. Entonces no puede decir luego lo contrario en el Nuevo Testamento. Aparte otra cosa, el texto dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pone aquí, pero una cosa es alimento y otra cosa es animales. Una cosa es alimento, otra cosa es animales. Es decir, cuando dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos, no se habla de animales impuros, aquí no se está hablando de animales impuros. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Es decir, primero hay que ver qué es el alimento, cuál es el alimento que sirve como alimento. Ahí no forman parte los animales impuros. Entonces, porque en las carnicerías judías no se vendían animales impuros, solamente de los animales limpios. Estaba permitido, hubiera sido pues un escándalo, que en las tiendas o carnicerías judías que se vendieran animales impuros, que sí ocurre eso aquí en Occidente, pero allí no. Entonces allí sí se vendían carnes o eso, pero en las tiendas, pero solamente de los animales puros, limpios, las ovejas y demás. Aparte que si hubiera dicho esto Yahshua, de que se permite comer todos los animales limpios e impuros, él no sería el Mesías. O sea, porque Yahshua cumplía con la ley, con la Torá. Y entonces, al decir esto, que se puede comer tranquilamente de los animales impuros, entonces él no sería el Mesías. Yahshua, el Hijo de Dios, no sería el Mesías, porque está permitiendo, dando permiso, justificando que se pueda comer de todo, cuando en las instrucciones de la Torá, en la Tanaj, aquí en el Viejo Testamento, se había dejado bien claro no comer de los animales impuros. Entonces, alguien que diga lo contrario no sería el Mesías. Y luego sería un pecado decir semejante cosa o practicar tales cosas. Y entonces no podría hacer la labor de redención para la humanidad, alguien que está pecando y que incita a pecar. Es decir, sería contradicciones. Así que bueno, el tema también era de lavar las manos, de ahí venía todo. Entonces era que echaban en cara los fariseos que los discípulos no se lavaban las manos. Y Yahshua les decía que no es lo que contamina el hombre aquello que entra al comer, cuando se come los alimentos limpios o los alimentos permitidos, sino que lo que contamina es lo que sale del hombre, que son los malos pensamientos, adulterios, homicidios, fornicaciones, hurtos, avaricias. Eso es lo que contamina al hombre, porque eso sale del corazón.
pero que no, el comer sin lavar las manos no era un mandamiento de Yahvé, que no se ofendía a Yahvé por eso, que era un reglamento que se habían inventado los fariseos. Bueno amigos, así que la conclusión, que aquí en Marcos 7:19, Yahshua, el Hijo de Dios, no dice para nada que esto decía haciendo limpios todos los alimentos, no dice eso. No dice eso, sino que hay que respetar el mandato que Yahvé dijo de que se permite comer animales limpios, el que lo vaya a comer, pero está prohibido comer animales impuros, inmundos. Entonces, veis un problema que viene por culpa de la mala traducción, porque la Biblia en definitiva, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, que fueron los dos escritos originalmente en hebreo, habría que leerlos en hebreo para captar realmente el sentido, el significado correcto y perfecto. Entonces, aparte de la deformación que hay en la traducción, aparte es que hay muchas cosas mal traducidas, pero ya no por simple error, sino por intencionalidad, que es peor, porque muchas veces se está diciendo lo contrario de lo que el texto quería decir. Saludos amigos, hasta otra ocasión.